Muy buenas noches, bienvenidos. Vamos a estudiar esta semana este tema que se titula Ego, Personalidad y Esencia. Una trinidad distinta a la que todos conocemos, porque sabemos que el ser humano es una trinidad de cuerpo, alma y espíritu. Pero no conocemos esta trinidad de ego, personalidad y esencia, que son también tres fenómenos que hacen parte de nuestra persona, que tenemos que aprender a diferenciar. Porque unos son los actos que hacemos influenciados por el ego, otros son los actos que cometemos influenciados por la personalidad y otros actos son aquellos que hacemos influenciados por la fuerza de nuestra esencia. Entonces hay que aprender a distinguir en qué momento de nuestra vida está activo el ego o la personalidad o la esencia. ¿Qué tipo de actos genera el ego? Para saber si hay que fortalecer o hay que eliminar. ¿Qué actos genera la esencia? Para saber si hay que fortalecer o hay que eliminar. Entonces nos proponemos a diferenciar estas tres partes en nosotros mismos. Porque nosotros de primera mano pues nos consideramos uno y no somos uno. Somos muchos. Principalmente somos tres cosas: ego, personalidad y esencia. Y es lo que vamos a estudiar el día de hoy. ¿Estamos listos? Bien. Entonces, bienvenidos. Empezamos por la primera parte. El ego. ¿Qué es el ego? ¿A qué le llamamos el ego? Este concepto tan popular en el mundo de la espiritualidad. Vamos a profundizar un poco en él. Decimos que el ego es una entidad psicológica, es decir, es algo que existe en nuestra mente, en nuestra psicología, que altera nuestro estado de ánimo, nuestra forma de ser, nuestro razonamiento, la manera en cómo pensamos, altera la percepción de la realidad. La actividad del ego en nosotros hace que cambien nuestras preferencias, nuestros gustos, nuestras conductas. En sí decimos que el ego es la suma de defectos psicológicos que caracterizan nuestra conducta. Y es la entidad que está detrás de aquello que llamamos el yo. Aquella cosa que nosotros nos identificamos. Adelante, bienvenido. Hola, buenas noches. Decimos que el ego es fundamentalmente un mecanismo de protección. Un mecanismo que se va formando, ojo, a través del tiempo, de la experiencia, de la falta de la transformación de las impresiones, del placer y del dolor. Principalmente tiene estas 5 características que lo sostienen. El ego es aquello que se crea a través del tiempo, la experiencia, la falta de autoobservación, del placer y del dolor. Entonces vamos a mostrar más o menos cómo se crea el ego a través del tiempo, estos defectos psicológicos que caracterizan nuestra conducta. Supongamos que Anita, a los 6 años de edad, pues le toca empezar a ir a la escuela. Entonces ahí va a tener una experiencia de vida, ¿no?
Y Anita tiene la particularidad a lo mejor de usar unos lentes bastante llamativos, bastante grandes, porque necesita ella mucha graduación, porque tiene pues un problema en la vista. Y Anita, cuando llega a la escuela, pues resulta que sus compañeros la burlan, la critican, le ponen apodos, se ríen de ella. Y entonces Anita experimenta dolor. Este dolor va a generar en Anita defectos psicológicos. Va a generar en Anita ciertos egos. Va a generar la tristeza, la inseguridad, la preocupación, el temor, la agresión, la violencia, porque en algún momento va a sentir ella la necesidad de defenderse, la envidia por las personas que no usan lentes, que sí tienen amigos. Y así va a formar ciertos egos a través de esa experiencia de dolor. En este ejemplo, ahora pónganle todo lo demás que le toca vivir a Anita y pues con cada experiencia de dolor va a ir desarrollando un montón de defectos, ¿sí? De temor, de inseguridad, de preocupación, de tristeza, de desánimo, de envidia. Pongamos otro ejemplo. Supongamos que pasan, no sé, 10 años y Anita se vuelve ya una jovencita y entra a la preparatoria. Y resulta pues que el cuerpo de Anita ya cambió, ya creció, ya es una mujercita. Y resulta que se convierte en una niña muy atractiva. Entonces entra a la escuela, entra a la preparatoria y tiene una experiencia totalmente opuesta a la primaria. Ahora los hombres se la acercan, la buscan, llama la atención, tiene amigas. Le dice que se ve muy bonita, muy bella, muy elegante. Recibe halagos, recibe aceptación, recibe atención, recibe favores. Y eso genera en Anita placer. A quien no le gusta que le digan a uno que es muy bonito. Ese placer que va a sentir Anita le va a generar sus respectivos defectos psicológicos. Empieza a desarrollar la vanidad, empieza a desarrollar la prepotencia, empieza a desarrollar el orgullo, empieza a desarrollar la selección, empieza a desarrollar la rivalidad, se empieza a comparar con otras niñas. De ahí va desarrollando otros defectos psicológicos. Supongamos que Anita, adelante. Claro, paz. No se preocupe. La invitan a una fiesta. Y es su primera fiesta. Nunca ha ido Anita a ninguna fiesta, no unos 15 años. Y va Anita a la fiesta, y baila, y canta, y se divierte, y platica con sus amigas, y conoce gente nueva, y se divierte, y tiene una experiencia de placer. Esto va a formar en Anita sus diferentes defectos psicológicos. Entonces resulta que después, al sentir placer, ella va a buscar de manera inconsciente, a través del ego, la repetición. Nosotros con el ego lo que hacemos es evadir el dolor y buscar el placer. Entonces se empieza a formar una inteligencia a través de ideas, conceptos, la imaginación, la fantasía, que es ego, en Anita, para buscar otra vez vivir esa experiencia que le generó placer. Entonces supongamos que en 15 días hay otra fiesta.
¿sí? Pero esta fiesta tiene costo y Anita no tiene dinero. Entonces, con tal de ir a la fiesta, si Anita le tiene que robar a los papás, pues le roba. Y buscando ese placer, desarrolla ya el defecto de robo. Si Anita tiene que mentir a sus papás porque no la dejan ir a la fiesta, pues miente. Y dice que va con sus amigas a estudiar, a hacer un proyecto de la escuela, con tal de ir a la fiesta, de repetir esa experiencia. Y empieza a desarrollar el defecto de una mentira como un mecanismo de inteligencia, de defensa, para defender su placer, lo que a ella le complace. Entonces, si no tiene cómo ir a la fiesta, entonces Anita, pues se le insinúa, le coquetea al amigo que tiene coche, ¿verdad? Para que la pasen a buscar. Y va desarrollando así el defecto de la prostitución. Y así se va formando en Anita un montón de defectos a través de la experiencia de placer. Entonces, el ego es un mecanismo de protección que se forja a través del tiempo, de la experiencia, de la falta de la transformación de las impresiones, de las experiencias de placer y de dolor. Así es como se forma el ego en nuestra alma. Así es como desarrollamos los defectos que hoy caracterizan nuestras conductas. ¿Sí? Entonces decimos que es una entidad psicológica que altera nuestro estado de ánimo. Porque cuando estamos iracundos, pues nos comportamos de una determinada manera. Cuando estamos con los celos encima, nos comportamos de otra manera diferente. Cuando tenemos activo el defecto de la tristeza, del temor, nos comportamos de una manera distinta. Cada defecto, cuando se activa en nuestra psicología, nos da una determinada forma de ser. No nos comportamos igual cuando estamos tristes que cuando estamos molestos. Entonces, ¿qué hace el ego en nuestra vida? Altera nuestro estado de ánimo. Cuando tenemos un resentimiento hacia una persona, pues ya no la tratamos igual a como tratamos a una persona que no tenemos ese resentimiento hacia ella. Entonces ese resentimiento que es ego cambia nuestra conducta, condiciona la manera en cómo somos, ¿sí? Y altera pues la percepción de la realidad. Porque cuando estamos iracundos, identificados con el defecto de la ira, si me está viendo la persona, yo percibo que me está mirando con agresión, que me quiere hacer algo, que me quiere ver la cara. Y a lo mejor la persona solamente me vio de momento, ¿sí? Si estoy identificado con el temor, entonces se altera la realidad. Tengo que dar una conferencia, tengo que hablarle al público, pero con el defecto del temor eso parece algo imposible. Pero ¿qué va a pasar? La gente, ¿qué va a decir? Y si se me olvida algo, ¿y cómo le voy a hacer? Y uno con el defecto del temor se crea un panorama de peligro, se crea un panorama exagerado de dificultad que no es real. O sea, hablar al público pues solamente es hablar al público. Y así cada defecto altera la percepción de la realidad. La tristeza altera la percepción de la realidad. Solo hace que veamos lo malo. Y lo malo que nos pasa a nosotros. Es que esto siempre me pasa a mí me pasa esto, nunca me aceptan, nadie me quiere ayudar. Y esa percepción de la realidad está condicionada por la tristeza. Uno no está viendo
el lado bueno de su vida, que tiene salud, que tiene familia, que tiene trabajo. Hay cosas buenas en la vida. Uno no ve la realidad del mundo. A lo mejor, y no sé, mi papá no me trata muy bien, pero pues al menos tengo papá. Hay gente que no tiene papá, hay gente que vive en la calle, hay gente que no tiene las oportunidades que yo tengo. O sea, no vemos que hay otras personas que están en una situación mucho más difícil y adversa que la de nosotros. Entonces, con el efecto de la tristeza no percibimos la realidad tal y como es. Entonces esto es el ego, ¿sí?, que se va formando en nuestra vida y que va caracterizando nuestra conducta, que forma aquello que llamamos el yo soy. El yo soy, el famoso yo soy, es un conjunto de personalidad y de ego. Voy a hablar ahora lo que corresponde al ego. Le preguntamos a una persona, ¿y tú quién eres? Y la persona dice, yo soy una persona que le encanta ir a la playa, que le molesta que le mientan. Yo soy una persona que odia la política y que le encanta bailar. Un ejemplo. Toda esa descripción son puros egos. O sea, el odio hacia la política es ego. Está relacionado con experiencias de dolor, de algún tipo. ¿Sí? El gusto por la fiesta es ego también. Es el defecto de la fiesta, el yo de la fiesta, que está relacionado y que se ha formado a través de experiencias de dolor. Como le expliqué de Anita, que fue a la fiesta, le gustó y empieza a mentir y a ser irresponsable para poder seguir de fiesta. Ese es puro ego. ¿Sí me voy explicando? Entonces, en las diferentes culturas, religiones, el ego se le ve a través de diferentes nombres. En la ciencia gnóstica le llamamos los yoes. A cada ego le llamamos yo, porque el ego en la mente se manifiesta a través del pensamiento en primera persona. ¿Sí? Yo estoy molesto, yo estoy iracundo, yo ya no aguanto a esta persona, a mí me cae mal, yo ya no la soporto. ¿Quién es ese yo? Es el yo de la ira, es el defecto de la ira activo en la persona con todos sus diálogos, deseos y sentimientos. Por eso llamamos los yoes. Los budistas tibetanos a estos defectos psicológicos que conforman el ego, ellos le llaman agregados psicológicos. ¿Por qué agregados? Porque son cosas que no hacen parte de nuestra naturaleza mental, sino que se forman a través del tiempo y la experiencia. También se le conocen como los defectos psicológicos. También se le conoce como los instintos, porque el instinto está relacionado con el ego. Porque el ego es reacción. Cuando reaccionamos, normalmente la reacción es instinto, pero también es ego. Cuando reaccionamos hacia una dificultad, ¿cómo reaccionamos? Con ira, con señalamiento. Nunca reaccionamos de buena manera. La buena manera siempre es el resultado de la prudencia y la reflexión. ¿Sí? Entonces los instintos y las reacciones están relacionados con nuestros egos. Formas de ser de mí mismo. Los pecados de la religión católica cristiana. Demonios rojos de Set, así le llamaban los antiguos egipcios. Señores de Xibalbá, así le llaman los mayas en el Popol Vuh. Esos señores del Xibalbá que se refieren en esas enseñanzas, se refieren a los defectos psicológicos. Diablos, tinieblas interiores, ignorancia, conciencia atrapada, memoria mecánica, conceptos. ¿Sí? Todo esto son formas en las que llamamos al ego. Y nosotros tenemos un montón de sobra a través de las diferentes
experiencias de vida, nos formamos pues un montón de defectos, ¿sí? ¿Qué es lo que genera el ego en nuestra existencia, en nuestra vida personal? Errores. Cada vez que nos identificamos con estos diálogos mentales que son formas del ego, terminamos cometiendo toda clase de errores. Inquietudes, ansiedad, miedo, inseguridad, deseos inferiores relacionados con las adicciones, frustración, violencia, agresión. Todo esto es producto del ego. El dolor, el sufrimiento, la tentación, todo esto es ego, es producto del ego. Los recuerdos mecánicos involuntarios son productos del ego. Los diálogos mentales mientras vamos en el camión, ¿sí? Todos esos diálogos que se reproducen en la mente es puro ego que duerme en nuestra atención. La fantasía es ego, la ilusión es ego, la demencia es ego, la rivalidad es ego, los vicios, las enemistades es algo producido por el ego. Entonces, en conclusión, decimos que todo el sufrimiento que tenemos en nuestra vida es un producto del ego. Los problemas que tenemos con las demás personas es producto de nuestro ego. Las dependencias, los vicios y las adicciones que tenemos es producto del ego. Si una persona me dice es que yo tengo insomnio, no puedo dormir, es producto del ego. De todos nuestros defectos psicológicos, que todo el tiempo se activan como un mecanismo de protección, generando cálculos. Es algo que le gusta al ego, calcular. ¿Sí? Entonces el yo de la codicia calcula cuánto va a perder, el yo de la ambición cuánto va a ganar, el yo de los celos, el tiempo en el que su pareja debe de regresar a la casa, el yo del temor, el qué dirán. Y todo el tiempo nosotros, si nos empezamos a autoobservar, a través de nuestros diálogos internos estamos calculando lo que va a pasar, lo que me van a decir, lo que puedo hacer, lo que no, y si pasa, ¿qué voy a hacer? Y lo que va a venir en el examen, y si me sacan de la escuela, y para dónde me voy a ir. Todo eso que uno todo el tiempo está haciendo, uno calculando, para ver la manera de cómo protegerse de todos los peligros que uno supone que uno le puede pasar. Todos esos diálogos que nosotros permitimos, pues nos generan angustia, nos generan violencia, nos generan ansiedad, nos generan preocupación, nos distraen. Todo eso es ego. ¿Sí? Lo que pasa en nuestra sociedad, la hambruna, la violencia, es producto del ego. No es necesariamente un producto de un mal gobierno, aunque sí es parte. Así como es una persona, así es la sociedad en donde vive. Porque la sociedad es la suma de los individuos en interacción. Eso es la sociedad. Y si los individuos son malos, pues la sociedad ¿cómo va a ser? Igual. Si los individuos son violentos, entonces la sociedad ¿cómo va a ser? Violenta. Tal como es la gente, pues así va a ser la sociedad. La sociedad es un reflejo de las personas que la integran. Entonces toda la pobreza que existe, toda la violencia que existe, todas las injusticias sociales es un producto del ego que todos tenemos. Entonces, para que acabe la violencia en nuestra sociedad, ¿qué tiene que pasar? Tiene que acabar la violencia en nuestro mundo interior, en cada uno de nosotros. De lo contrario, la violencia no se va a acabar. Entonces es falso esta promesa de los gobiernos,
de que ellos van a acabar con la violencia, de que ellos van a acabar con la corrupción. Es que la violencia no es un problema político. La violencia es un problema espiritual, anímico, social, religioso, filosófico. Es un problema de cada uno. Aunque entre un nuevo gobierno, con nuevas leyes, con nuevas instituciones, si todos seguimos en el mundo interior con odio, resentimientos y agresión, pues todo eso no va a importar. ¿Sí? Una característica del ego es que el ego es igual en todos los seres humanos. No importa la edad, la raza, la religión o la nacionalidad. ¿Sí? Porque una persona en México que es iracunda, pues va a terminar siendo agresiva y va a terminar tratando con violencia a los demás. Y si un chino se molesta, ¿cómo creen que va a actuar? Pues igual, con agresión. Y va a tratar con violencia también a los demás. ¿Sí? Porque cuando el niño tiene pereza, pues no hace la tarea. Y es irresponsable. Y cuando el adulto tiene pereza, no hace su trabajo. Y es irresponsable con la empresa. Así que el ego nos hace iguales a todos, sin importar la raza, la religión. Por eso vemos que todos los países tienen los mismos problemas. En todos hay corrupción, en todos hay trata de menores, en todos hay asesinatos, en todos hay problemas de drogas. Porque todos tenemos los mismos defectos, aunque en diferentes grados. Todos tenemos ira, pero hay quienes pueden tener una ira más desarrollada que otros. Mientras más desarrollada esté la ira, pues menos se puede contener. Entonces, todos nos molestamos con la pareja, por ejemplo, pero pues no todos le pegamos, ¿verdad? Hay quienes sí llegan a ese nivel, hay quienes no, porque el defecto de la ira está más desarrollado en unos que en otros. Pero en todos genera la misma conducta, que es la discusión, el reclamo, la crítica, la agresión, el señalamiento, pero en diferentes niveles. Entonces, el ego es igual en todos los seres humanos. Una persona con ira se comporta igual aquí en China, en Estados Unidos, en Canadá, igual. ¿Sí me explico? Y por supuesto, el ego en nuestra vida tiene que morir. Si queremos vivir bien, si queremos vivir en paz, tiene que morir el ego. Hay que eliminar el ego. Y aquí les mostramos todos los pasos para hacer este trabajo. Ahora, otra cosa es la personalidad. La palabra personalidad viene de la palabra person, que es una palabra en griego, que significa máscara. ¿Sí? Entonces, ¿qué es la personalidad? Es esa máscara que nos ponemos para interactuar con los demás. Es decir, es esa imagen que adoptamos para ser reconocidos y aceptados por los demás. La personalidad hace parte del mundo de las apariencias. Lo que ustedes ven en mí es mi personalidad. Lo que yo veo en ustedes es su personalidad. Es la imagen con la que se están dando a conocer. Porque dentro de esta imagen uno tiene odios,
traumas, fastidio, aburrimiento. A lo mejor uno está aburrido ahorita en la sala de conferencia. A lo mejor uno no le agrada esta conferencia y le choca y le molesta. Pero uno está sentado ahorita como disimulándolo, ¿verdad? Sonriendo así. Fingiendo atención. Esa es la personalidad. Es la conducta, los modales, la máscara que nos ponemos para disimular. ¿Sí? La personalidad tiene que ver con nuestro nombre, apellido, sexo y edad, educación, posición económica, nacionalidad, el idioma que hablamos. Todo eso hace parte de nuestra personalidad. Son las etiquetas que nos ponemos para diferenciarnos de uno de los otros. ¿Sí? Entonces, todos tenemos un nombre. Yo me llamo Víctor, pero eso no es lo que yo soy. Yo me puedo llamar Juan y eso no cambia lo que soy. ¿Sí? Yo puedo ir a Estados Unidos y tramito mi nacionalidad americana y si me la dan, ¿va a cambiar lo que soy? No, nacionalidad no cambia lo que soy. Entonces todas estas etiquetas hacen parte de la personalidad. ¿Por qué? Porque nos dan una apariencia. Y hace parte del yo soy. Porque cuando le preguntamos a una persona, ¿tú quién eres? Pues ¿qué contesta la persona? Yo soy Víctor, soy ingeniero civil, soy yucateco, soy mexicano, ¿sí? Soy de clase media, y no sé, y soy una persona que le gusta mucho la música, y bueno, todo eso hace parte de nuestra personalidad. Y que cambia a través del tiempo y de las circunstancias. La personalidad es un instrumento del ego, con el cual el ego busca pasar desapercibido. Y con la personalidad nosotros seleccionamos los egos que son apropiados para la gente con la cual nos relacionamos, buscando esa aceptación. Entonces, algo que tiene que ver con la personalidad es nuestra forma de vestir. ¿Sí? La personalidad se forja a través de la imitación. ¿Sí? La forma de vestir que tenemos, los tatuajes que nos ponemos y esas cosas que nos ponemos sobre el cuerpo para parecer auténticos, realmente viene de la imitación. La niña que hoy se pinta el pelo de rosado, ¿no? Para llamar la atención, proviene de la imitación, proviene de un artista, proviene de una película, proviene de una moda que ella se pone sobre sí misma para darse a conocer a los demás. Se pinta el pelo, se pone el piercing, se hace el tatuaje, se pone las medias, ¿sí? Y todo eso lo hace para parecer auténtica, agradable, atractiva para el medio en el que se desenvuelve. ¿Sí? Entonces toda esa parte de la personalidad. Pero fíjense que nuestra forma de vestir varía de acuerdo a donde vayamos. Porque la mujer, cuando va a misa, pues se viste de una manera, se pone la falda larga, se amarra el cabello, se viste así, vamos a decirle decentemente. Pero cuando esa misma chica va a un concierto, pues ahí no se pone la falda larga, ahí se pone la falda corta, se pone el escote, se suelta el cabello, se pinta los labios, se viste de otra manera totalmente diferente. Y dependiendo a dónde vayamos, es en la manera en cómo nos vestimos. Y esta forma de vestir está relacionado con ¿qué? Con la aceptación del medio. O sea, no vamos, la niña no hay con minifalda a la iglesia porque pues ¿cómo la van a ver la gente de la iglesia?
la van a criticar y ella pues no quiere eso, ¿verdad? Entonces lleva la falda larga. Y esa misma falda larga no la va a llevar a la discoteca o al concierto, porque también la van a criticar, ¿no? Ahí va a llevar la minifalda porque es lo que se ve bien, lo que le van a aplaudir. Entonces la forma de vestir va cambiando dependiendo a dónde vayamos. Y si vamos a la playa, pues nos vestimos de acuerdo a la playa. Y si vamos a buscar trabajo, pues los vestimos conforme a esos estándares de una empresa, de un empleo, de una entrevista laboral. ¿Sí? Y todo esto es parte de la personalidad. Pero la personalidad no solamente cambia nuestra ropa según la ocasión, esto tiene mínima importancia, sino que también cambia nuestra forma de ser dependiendo a dónde vayamos y con quién estemos. Porque así como no nos vestimos igual para ir a la iglesia que para ir a una fiesta, tampoco somos los mismos dentro del templo que dentro de una discoteca. Dentro del templo nos comportamos de una determinada manera y en la fiesta de una manera totalmente distinta. Esas formas de ser pertenecen a la personalidad. Con la personalidad filtramos nuestros egos y seleccionamos aquellos que van a ser bien vistos dependiendo en dónde estemos. ¿Sí? Entonces el hombre cenando con la familia de la esposa, pues es educado, es cordial, lava los platos, pero cenando con los amigos, mastica con la boca abierta, deja su comida allá, habla mientras come, dice vulgaridades, cosas que jamás diría en una cena empresarial, por ejemplo. No, ahí sí no lo vamos a hacer. Ahí sí nos comportamos. Entonces, ahí esa cara que mostramos en esa reunión no describe lo que realmente somos. Es temporal esa forma de ser por la ocasión. Eso es por la personalidad, es una máscara que nos ponemos. No tratamos igual al amigo que al desconocido. Al desconocido lo tratamos diferentes. No nos mostramos abiertamente al desconocido. De repente con el desconocido somos tímidos. ¿Por qué somos tímidos con el desconocido? Porque como no lo conocemos, no sabemos qué ego es el que le agrada y no sabemos qué cara mostrarle. ¿Qué tal si le decimos que nos gusta la fiesta y a él no le gusta la fiesta? ¿Sí? Entonces, por eso somos tímidos con los desconocidos, no sabemos cómo ser, cómo le vamos a agradar. ¿Sí? Esto es parte de la personalidad. ¿Sí? Y el ego utiliza la personalidad. Entonces, por ejemplo, detrás de un hombre de negocios, de un empresario que te atiende con respeto, con educación, adelante, pase, bienvenido, gusta un vasito de agua. Y uno dice, oye, pero qué buena es esta persona, qué educada. En el fondo, toda esa conducta puede estar motivada por la codicia. Realmente la persona lo que quiere es vender y ganarse una comisión. No le importa si lo que te está vendiendo realmente se adapta a tus necesidades, si lo que te está vendiendo está fallado, si hay algo irregular en eso, no le importa. Le importa su beneficio. Y eso no se ve. Detrás de un buen hombre, ¿no? Que una chica que manejando, pues se le pinchó la llanta, ¿no? Y se quedó ahí a media avenida. Y se estaciona el hombre. Y no se preocupe, señorita, yo le voy a ayudar. Trae usted su llanta de refacción, yo con mucho gusto se la cambio.
Y la chica, no, es que no tengo refacción. No se preocupe, yo tengo llanta de refacción. Yo se la regalo, yo se la pongo, usted no se preocupe. Y entonces la chica dice, oye, pero qué ángel caído del cielo, mírenlo. Hasta la llanta de refacción me va a regalar. Y tan amable que se ve ese caballero, puede realmente estar motivado por la lujuria. Y resulta que el hombre lo que quiere es intimidar con esa mujer. Y se paró solamente porque la vio y le gustó. Porque si no le hubiese gustado, no se hubiese parado, detenido. ¿Sí? Entonces, detrás de esas buenas conductas, ahí están los defectos psicológicos escondidos, no los vemos. ¿Sí? La personalidad, a diferencia del ego, dijimos que el ego nos hace a todos igualitos, pero la personalidad nos hace a todos diferentes. Porque cada quien tiene su nombre, su apellido, su forma de vestir. Cada quien se pinta el pelo como quiere, se lo corta como quiere, se hace los tatuajes que quiere. ¿Sí? Y eso nos va haciendo diferentes a los demás. Eso es lo que buscamos con la personalidad, vernos diferentes. Por eso la gente se pinta el pelo, no sé. Se quiere ver diferente, quiere llamar la atención. ¿Sí? La personalidad tiene su lado bueno, pero también tiene su lado malo. ¿Cuál es el lado bueno de la personalidad? Pues que nos hace sociables. Porque si una persona, por sus egos, por ejemplo, se levanta de mal humor, pues sería de un total desagrado para todos que aquí venga con su carota, ¿sí? y interactúe con nosotros con ese mal humor de una manera abierta, ¿verdad? En cambio es bueno que a través de la personalidad, pues la persona disimule ese mal humor y que a nosotros nos trate bien y que su vida privada pues arregle sus conflictos, ¿no? Su intimidad, que resuelva los problemas que tenga. Pero a nosotros nos tiene que tratar bien, ¿verdad? A nosotros nos tiene que respetar. Así esté molesto, disgustado, cansado, harto de su vida, por lo que sea, a nosotros nos debe dar un trato digno, ¿verdad? Entonces eso se puede a través de la personalidad. Que a nosotros nos trate bien y que luego sus problemas, pues que vea cómo los resuelve. Pero tiene su lado malo la personalidad. ¿Y cuál es ese lado malo? ¿Sí? Que cuando desarrollamos una personalidad que es aceptada por el medio, como la personalidad de una celebridad, una personalidad destacada, corrompe el alma. Una gran personalidad como la personalidad de un artista, que todos lo quieren, que todos lo aman, que todos quieren estar con él, que todos quieren una foto, que es popular, que con todos se lleva, que es amigo de todos, que a todos lados lo invitan porque cae bien. Es una persona que empieza a creer que no necesita de un trabajo espiritual. Entonces uno le da este conocimiento a una de esas personas y te dice, no, eso a mí no me hace falta. ¿Saben a quién sí le hace falta? A mi hermanito. A mi hermanito le voy a decir que vaya. Yo no. No, yo estoy bien. Entonces esa sensación de creer que estamos bien es estar identificados con la personalidad. Ah, pues si yo no tengo problemas con nadie, ¿no? No me meto con nadie, no tengo problemas con nadie. Yo no necesito de eso. Pero es que aunque uno no tenga problemas con nadie, no significa que no tenga odio, resentimiento, traumas, temor, inseguridad, preocupación, estrés, distracción, ira, que son cosas
que nos hacen sufrir y que son cosas que hacen en parte de un trabajo interior que se tiene que hacer. Es un problema de la personalidad que nos hace creer que somos buenos y que no nos hace falta trabajar. ¿Sí? Detrás de la personalidad, sobre todo porque todos, cuando nos metemos en estos estudios, empezamos a desarrollar una personalidad espiritual, ¿no? Y empezamos con el namaste, 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 ¿no? Y nos vamos creyendo este papel, nos empezamos a sentir espirituales y dejamos de ver la realidad de nuestro mundo interior, tal y como le pasó a esta persona, si la conoce, ¿sí? Que de maestro espiritual solo tenía la personalidad, porque una persona dependiente a las drogas, una persona que se quería suicidar, pero ¿cómo lo ve todo el mundo? Como un santo, un montón de seguidores. Todo eso que esa gente le seguía era pura personalidad. ¿Sí? También la de Jesús. Mucha gente lo que siguen de Jesús es la personalidad. Es decir, tienen a Jesús ahí en la puerta de su casa, pero dentro de la casa trata mal a la esposa, trata mal a los hijos. No siguen el ejemplo de Jesús, no siguen la enseñanza de Jesús, nada más siguen la imagen, rezan la imagen, ponen imágenes, la adoran, hablan de Él muy bonito, pero no siguen su ejemplo. Entonces, ¿qué están siguiendo? La personalidad. Obviamente el Maestro Jesús fue una persona cristificada, llena de sabiduría y de amor. ¿Sí? Pero mucha gente solamente sigue la personalidad, la imagen. ¿Sí? Entonces, no nos creamos muy buenos. Aprendamos a practicar el sentido de la autoobservación. Empiecen a observar sus emociones, lo que piensan, y se van a dar cuenta todo ese lado oscuro que se guardan. Cómo critican constantemente a los demás, cómo sienten odio hacia personas que a veces ni uno ni siquiera conoce. Si ustedes autoobservan, van a conocer todo eso. No se dejen llevar por la personalidad. Y por otro lado, por último, tenemos la esencia. La esencia es la parte más sutil y divinal del ser humano. La esencia es Dios en nosotros mismos, que va más allá del ego, que va más allá de la personalidad. La podemos ver en un recién nacido. Un recién nacido todavía no ha desarrollado la personalidad. La personalidad se desarrolla a través del tiempo, de los 0 a los 7 años aproximadamente. Y los egos también se van desarrollando más o menos en su tiempo también. Entonces un bebé que todavía no tiene memoria, que todavía no puede pensar, pues el ego todavía no se puede desenvolver. Entonces lo que vemos en un bebé es la esencia, esa ternura, esa inocencia, ese carisma, esa alegría, esa capacidad de asombro. Esa es parte de nuestra esencia. ¿Sí? La esencia es aquella parte que nos permite tener una alegría, una paz y una serenidad por la vida, que va más allá de los deseos, que va más allá de las fantasías y que va más allá del placer.
La esencia nos da felicidad. El ego nos da placer. Aprendan a diferenciar el placer de la felicidad. Reflexionen eso. ¿Sí? La felicidad es espontánea cuando somos sensibles a la realidad del momento. El placer es producto del deseo, de la fantasía, de la ilusión, de sustancias que generan dependencia. Es diferente. Entonces todos tenemos un 3% de esencia libre. Y el 97% está atrapada en el ego. En la medida en la que vayamos eliminando el ego, vamos a ir desarrollando esta esencia, a Dios en nosotros. Y vamos a ser más sensibles al bienestar de nuestro ser, a la sencillez, a la humildad, a la generosidad. Todo esto son características de nuestra esencia. La capacidad de asombro, de un atardecer, de una lluvia, de un árbol florecer, del festejo de la Navidad. Tenemos mucho ego, somos insensibles ante estas cosas, nos da igual. Ya nos da igual la reunión familiar, la Navidad, si Dios existe o no, el atardecer nos da igual. Somos insensibles porque tenemos mucho ego. Cuando vayamos eliminando el ego, nos volvemos sensibles. Y un atardecer nos genera alegría. Y eso no genera dependencia, eso no genera ansiedad, eso no genera pobreza, eso no cuesta. Es algo sencillo, natural, parte de nuestra naturaleza. ¿Sí? De la esencia sale la sabiduría y el amor. Y salen las inquietudes por las verdades de la vida. Nosotros estamos aquí en estos estudios porque hemos sido llamados por esta esencia que quiere respuestas de la vida. Esto es parte de nuestra esencia. El ego no quería venir aquí. El ego quería ir con los amigos al billar, ver películas. La personalidad y cómo voy vestido y qué dirán de mí y qué tipo de gente será y si no me ven bien y si no me llevo con ellos, ¿qué va a pasar? No sé, igual y no voy. Pero la esencia quiere respuestas y es lo que nos trae estos estudios. ¿Sí? Camilo decía que la esencia es como un perchero que tenemos en la casa. Entonces uno tiene el perchero y cada vez que entra a la casa, pues le pone cosas encima. Un día le pone el sombrero, otro día le pone la camisa, otro día pone el pantalón, otro día pone la chamarra, otro día pone la bolsa. Y llega un momento en que el perchero ya no se ve. Solamente se ve aquello que el perchero sostiene. Así es nuestra esencia. Ya no vemos nuestra esencia por tantas cosas que le hemos puesto encima. Deseos, fantasías, ilusiones, preocupaciones, temores. Todo esto está encima de nuestra esencia. Y por eso ya no la sentimos, ya no la vemos. Entonces hay que trabajar sobre el ego y la esencia la vamos a volver a sentir. Entonces el trabajo de conocerse a sí mismo es el trabajo de eliminar el ego, purificar la personalidad. ¿Sí? La personalidad no la podemos eliminar. No podemos eliminar una imagen que vamos a proyectar en los demás. Siempre vamos a proyectar una imagen. Pero lo que tenemos que hacer con la personalidad es purificarla, hacerla más sencilla,
Ya no querer destacar con peinados, con modas, con dinero, con accesorios, con formas de hablar así muy elocuentes, que parezcamos muy inteligentes. Hay que soltar la personalidad. ¿Sí? Trabajando sobre el qué dirán y ser más nobles, más sencillos, eliminando el ego, purificando la personalidad. Entonces la esencia despierta. Hay que eliminar el ego, purificar la personalidad y despertar esa esencia. Ese es el trabajo espiritual. Si alguien les pregunta en algún momento, oye, ¿y eso de despertar la conciencia qué es? ¿A qué le están llamando ustedes eso del desarrollo espiritual? Esta es una respuesta. Eliminar el ego, a purificar la personalidad y a despertar la esencia, la sabiduría y el amor. ¿Qué dudas quedan? ¿Algo que no haya quedado claro? Por ejemplo, en eso de cómo se proyecta uno físicamente al mundo, entiendo esa parte, pero la parte esa de la autoestima, por ejemplo, utilizas cierto vestuario porque te hace sentir mejor o te hace sentir, eso es parte del ego también. Sí, ego y personalidad. Es personalidad porque tiene que ver con la imagen, pero es ego también porque pues el miedo a quién dirán, o porque el orgullo, la vanidad, la lujuria nos puede tener este tipo de actitudes. Pero también estar en un estado, por ejemplo, traer muy sucios los pantalones, oler mal y tal, todo eso también es parte del ego. Sí, claro. Entonces, ¿cómo le da uno al centro? ¿Cómo? Lo que comenté, lo que hay que hacer es purificar la personalidad, ¿sí? Y pues estar vestido de acuerdo a la época. O sea, cómo se viste, digamos, una persona común y corriente, decente en este mundo, aquí en el occidente. Pues así te vistes, de una manera decente, ya está. Ahora, si uno vive allá, pues, no sé, en Arabia Saudita, pues ahí se visten diferente, ¿verdad? Ahí se ponen túnica, pues se pone una túnica también, así como se viste la gente decente de ahí, y ya está. O sea, la vestimenta es para tapar el cuerpo. En el caso pero tampoco yo no puedo venir a dar conferencias con short, con chancletas, porque eso va a ser de mal gusto para los demás. En mi interacción con los demás, los demás se van a sentir inseguros, se van a sentir incómodos, y no es bueno proyectar eso en los demás y que los demás desarrollen esa incomodidad con la enseñanza. Porque uno, al dar una conferencia, pues uno está, digamos, representando una buena enseñanza, entonces uno debe estar pues bien vestido, ¿no? Para que el público pues se sienta cómodo, de acuerdo a la época. Aquí me he visto así. Si yo estuviera en Arabia Saudita, yo no me vestiría así. Yo me pongo pues la túnica como ahí la usan, ¿verdad? O sea, como se sienta cómoda la gente, o sea, esa es la función. ¿Sí me voy explicando? No sé. Sí, pues que lleva un montón de... Por ejemplo, en el caso de Ana, que explicaba de la iglesia o del concierto, entonces más bien la respuesta es no lo que le vaya a satisfacer o quedar bien con los de afuera, sino cómo me siento yo asistiendo. Lo importante es es trabajar la forma de ser. No tanto la vestimenta solamente tapa el cuerpo y al final es accesoria y ilusoria. Lo importante es nuestra forma de ser. O sea,
ser en la iglesia de una manera y ser de otra manera con los amigos. Hay que ser auténticos. Y ser auténtico es saber manifestar nuestra esencia en el mundo. Eso quiere decir que las máscaras sí son adecuadas, sí son buenas. En cierto sentido, sí. O sea, eso tiene que ver más o menos con la dualidad, ¿no? De lo que estaban hablando, de que la personalidad es buena y mala a la vez. O sea, de que es un arma de doble filo. Exactamente. O sea que, digamos, la imagen que uno proyecta en el exterior, digamos, en este caso, pues, las prendas de vestir, ¿no? Por ejemplo, es como una cuestión de adaptabilidad y que también, pues, tiene que ver como con cierta parte del ego. O sea, en el sentido de los comentarios que vienen de la parte social y todo eso, pero también tiene que ver con cierta parte como interior, o a qué se refiere más o menos. No sé si me... Sí, pues o sea, uno puede ir, o sea, como que con la personalidad no nos confundamos mucho. O sea, uno con la personalidad va desarrollando gustos que son parte de la vida, ¿no? Entonces puede ser que, por ejemplo, a Eric no le gusta usar zapatos, le gusta usar puro tenis, ¿no? Y da conferencia con tenis, y va a la empresa con tenis, porque digamos que a él le gusta usar mucho tenis. Entonces, esos tenis es parte de la personalidad de Eric. Bueno, que use tenis y ya está. O sea, eso no va a generar ningún impacto ni positivo ni negativo en el mundo, que use solo tenis. O sea, es un gusto pasajero de su personalidad que tampoco es algo que tenga que trabajar. O sea, es normal que desarrollemos. A mí me gusta mucho el azul, uso muchas playeras azules, son partes de mi personalidad que hacen parte del mundo y de la vida, ¿no? O sea, no tengo yo por qué, no sé, eliminar el yo de la camiseta azul y meterme en ese tipo de conflictos, ¿no? Aquí lo importante es trabajar el ego y ser más sencillos. Sí. En el ejemplo que usa Víctor, por ejemplo, si él genera una dependencia a los tenis, porque dice, si no salgo con los tenis me va a ir mal o me voy a sentir mal y todo eso, eso es ego, porque ya se está generando una dependencia. O al revés también, de que odie los tenis, por así decirlo, es lo mismo. O sea, una superstición, por ejemplo, es ego, ¿no? Sí, lo que pasa es si te generan ansiedad, dolor o placer, a que esté asignado a algo, ahí está el ego directamente. O sea que en ese sentido, bueno, lo que quería decir más que nada era que en ese sentido, la parte de la personalidad, por ejemplo, del look, tiene que ver con esa parte dual, ¿no? La parte positiva de que es adaptable, pero al mismo tiempo puede ser como inversamente negativa, en el sentido de que uno se puede hacer dependiente justamente de que si uno proyecta esa imagen al exterior y uno va recibiendo los comentarios, que al final de cuentas se vuelven como una especie de retroalimentación, ¿no? Y van aumentando el ego. Como un artista que vive para cuidar su imagen. Algo así, más o menos. Entonces, como que está esa parte dual, ¿no? Sí. Pero se trata de, entonces, no importando, digamos, el look, sino con que uno conserve, digamos, la personalidad. El look, por ejemplo, puede ser adaptable según la circunstancia, sino que, por ejemplo, la parte de la esencia se conserve intacta, ¿no? O Sí, sea, que exactamente. se conserve genuina. Sí, así es. Conforme vayamos trabajando nuestro ego, nuestra personalidad va a ir cambiando. Sí. O sea, si yo me enfoco en trabajar el ego y por consecuencia la personalidad va a cambiar. Sí. La personalidad se va volviendo más sencilla. Ya no vamos a querer destacar, tener esa... Y si va a ser más difícil si te enfocas en tu personal, querer cambiar la personalidad, ¿no? O sea, como al revés. No. Si tú dices, ay, no sé, me gusta mucho que me retroalimenten. Y
y empiezas a trabajar como que en esta parte de que no quiero que mi personalidad sea así, ¿también va a afectar el ego o es mejor enfocarnos en el ego y... Es mejor ir directo al ego, ¿sí? Pero si quieres empezar con la personalidad te va a llevar al ego, porque al final, como comenté, la personalidad es un instrumento del ego, ¿sí? Entonces la vanidad, la lujuria, la ambición, la codicia, la envidia, todo esto te forma una personalidad, una forma de ser, una forma de vestir. Todos estos defectos te la forman, ¿sí? Entonces están conectadas. Ok, nos pregunta Samantha si la moda es ego. Sí, se forma a través del ego y la personalidad, por supuesto. La moda, por ejemplo, primeramente tiene la codicia, porque es gente que está haciendo dinero con eso. O sea, es un negocio. Lo primero, pues la moda es un negocio, entonces ahí está la codicia, la ambición y todo relacionado con el dinero. Segundo, pues también es la lujuria. ¿Sí? La moda siempre tiene esta perspectiva sensual que busca llamar la atención, destacar, ¿sí? Ligar, entonces también está relacionado con todos los defectos de la lujuria y muchos más. Ya que uno lo reflexiona y uno lo va viendo. Ok, y los egos que primero se manifiestan son los que traemos de nuestras vidas pasadas. Generalmente, al menos los 7 pecados capitales de cajón los traemos todos de existencias pasadas, ¿sí? Pero Ahora, que hayamos desarrollado en nuestras vidas anteriores que tengan mayor carga es la que... sí, los egos que más nos molestan vienen de existencias pasadas, porque se han formado a través de varias existencias. Por eso ya están muy fortalecidos y nos generan mucha tentación y mucha confusión, mucha lucha. Andrés pregunta, si he neutralizado el ego de manera física, ¿de qué manera podría hacerlo en mi mente? Neutralizar el ego de manera física, o sea, yo entiendo que eso es personalidad, ¿no? Sale a la calle con buena cara, trata bien a todos, pero por dentro todo le cae mal, ¿no? Algo así. Sí, con la meditación, ahí tiene que trabajar con la meditación, la transformación de las impresiones. Ya vamos a mostrar en otros temas cómo se trabaja el ego. O sea, no lo voy a explicar ahorita porque pues iba a extender la conferencia, ¿verdad? Hay otros temas, concentración, relajación, meditación, autoobservación. Ya viene la autoobservación. Entonces ahí vamos a ver cómo se trabaja el ego. ¿Qué otra duda queda? Entonces, ¿cómo medías también la cuestión del placer? Estamos en un mundo físico donde tienes los placeres precisamente de los pecados capitales, pero se trata de eliminarlos, o sea, se trata de no tener placer, sino felicidad. Evitar los placeres innecesarios. Lo que pasa es que tú lo tienes que estudiar para que tú te vayas dando cuenta, ¿no? Pero el placer genera adicción. O sea, la naturaleza del placer siempre va a ser la adicción. Siempre vamos a querer repetir aquello que le está generando placer, ¿sí? Entonces, si te das cuenta que el placer genera adicción, lo primero es, pues, no frecuentar placeres innecesarios, ¿no? Hay unos placeres que de repente, pues, sí pueden ser parte de nuestra vida íntegra, como el placer de comer, como el placer de dormir, como el placer de una buena compañía, como el placer de un paseo, que hacen parte de nuestra vida. Pues uno va viendo, sabiéndolos llevar con sabiduría, sin que eso genere dependencia, irresponsabilidad, deuda. O sea, tener cuidado con las cosas que nos gustan, ¿no? Pero también el placer es parte de la vida, pero hay que saber cómo manejarlo. Hay que dedicarle un tema a eso.
Marcelo te pregunta de manera directa, define el ego para ti con tus propias palabras. Ay, lo acabo de hacer. Sí. Hay una pregunta igual, pero creo que está fuera del tema. ¿Cuántas mentes tenemos? Tengo entendida que tenemos mente sensual, intermedia, media, inferior, interior. A la primera se le relaciona con los percepciones de los 5 sentidos, a la segunda con el materialismo y escepticismo. Ese es otro tema. Bueno, en la enseñanza gnóstica se dice que hay 3 mentes, ¿no? La intelectual, la sensual, sí, la instintiva, pero pues eso ya es otro tema. Las 3 mentes. Ya si uno quiere investigar, lo que le investigue, que ponga 3 mentes, gnosis, y ahí le aparece. Pero eso es otro tema. Bueno, pues muchas gracias a todos por venir. Les vamos a mandar la lección en PDF. Les pedimos que compartan la enseñanza en sus redes sociales. Y las personas que son nuevas, les vamos a dar una introducción por mi amada esposa Sandy de 5 minutos. Y gracias por estar aquí a todos.